Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlos a través de este medio. Nos da mucho gusto poder transmitir y compartir con ustedes algunos de los proyectos que tiene Panatlón Club Querétaro y que queremos compartir con la comunidad deportiva tanto en nuestro estado como a nivel nacional e internacional. El día de hoy tendremos el enorme gusto de hablar de las artes marciales y para ello podemos con mucho honor y con mucho gusto decir que varios panatletas destacados, incluso past president, son expertos en el tema en diferentes disciplinas de las artes marciales reconocidos a nivel internacional. Para ello tendremos la presencia del profesor Sergio Chávez, del maestro Félix Capilla y del profesor Juan Manuel Chávez. Vamos a iniciar con el profesor Sergio Chávez, quien es el único mexicano que cuenta con 9º Dan en Taekwondo. Él es el fundador de la escuela Eagle Park México, que ha sido promotora de muchísimos deportistas de alto rendimiento y asimismo es un reconocido especialista en el tema, incluso a nivel de juez internacional, reconocido en el mismo Corea. Así que nos da mucho gusto y le pediremos a Sergio que se sirva a darnos una introducción de lo que es el Taekwondo desde su perspectiva tan amplia y algunos pormenores de la misma. Adelante, Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias, Gerardo. Un saludo a todos los amigos panatletas, compañeros, todos ellos. Pues hoy me gustaría tratar lo referente al Taekwondo, algo que llamamos el ciclo del practicante de arte marcial. Esta es una parte muy interesante. A todos los que nos dedicamos a esto, de alguna manera reconocemos que el practicante tiene un ciclo. Este ciclo inicia como espectador, cuando uno a cierta edad va a ver una exhibición o visita alguna escuela de taekwondo o de algún arte marcial, y ahí es el inicio, ¿no? Como espectador que le gusta, que le llama la atención lo que vio. Después viene la etapa de alumno, cuando empieza uno a practicar y va siguiendo los diferentes niveles, los diferentes grados, se va adentrando en el arte marcial y algunos en la parte deportiva. Hay que recordar que en esencia, voy a hablar del taekwondo, es un arte marcial, en origen no es un deporte. Tiene una parte competitiva, deportiva, que es la que ha crecido mucho, es la que le ha dado la gran popularidad, en donde se dice que hay 60, 70 millones de practicantes de taekwondo en el mundo. La Federación Mundial tiene 208 países afiliados y después del judo es el segundo arte marcial que está en los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando uno es alumno, ¿verdad? Viene la etapa de competencia, algunos a nivel escuela, asociación, algunos llegan a niveles más altos, a nivel internacional y a nivel olímpico. Después de esa etapa de competidor viene, en muchos casos, la etapa de instructor o de entrenador de taekwondo, en donde empieza uno a preparar competidores, empieza uno a llevar a estos competidores a los eventos nacionales e internacionales. Viene una siguiente etapa que es la de maestro, que es muy importante porque no solamente se va a enseñar la parte técnica, la parte práctica, sino se va a enseñar también la filosofía, los principios del taekwondo como arte marcial sobre todo. Viene una etapa muy interesante para algunos, que es la de dirigente. Vienen a ser presidentes de asociaciones, forman sus propios grupos y algunos a nivel nacional tienen posiciones, a nivel internacional, algunos son referees a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel olímpico, por supuesto, también.
viene una etapa donde se va cerrando el ciclo, donde uno regresa a ser alumno. La razón es que en el taekwondo, como en casi todas las artes marciales, no hay un límite para aprender. Siempre hay algo que va a aprender uno. Después de la etapa de alumno, otra vez regresa uno espectador, cuando en los eventos deportivos, por ejemplo, en las exhibiciones, en las competencias, somos invitados a presenciar esos eventos. Y ahí se cumple el ciclo, ¿verdad?, del practicante de arte marcial, que, repito, inicia como espectador y termina como espectador. Es importante mencionar que el taekwondo ha tenido una carrera asombrosa en cuanto a tener el reconocimiento para ser un deporte olímpico. Lo que hay deportes que se tardaron, algunos hasta 100 años en ser reconocidos y estar por una sola ocasión en los Juegos Olímpicos, al taekwondo le llevó algo así como 30 años más o menos, que no es mucho dentro del movimiento olímpico, que un deporte puede estar a ese nivel. 30 años no es nada. Yo pienso que la gran popularidad del taekwondo básicamente es por su espectacularidad en la técnica del uso de las patadas, ya que en Occidente siempre hemos estado acostumbrados, por ejemplo, a ver el box, el mismo karate tradicional, que usa en un 70 o 80% originalmente las manos, no tanto las patadas, y en el caso del taekwondo era al revés, 80-90% la técnica de patadas. Esto viene a llamar mucho la atención de la gente, por eso se hace tan popular y tiene un reconocimiento internacional de mucha importancia. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. La verdad, muy interesante. Y eso nos da una idea de por qué la popularidad del taekwondo, no solo en Juegos Olímpicos, sino a nivel de la juventud, de los niños y también por mucho por los adultos. Y bueno, ahora le damos la palabra al profesor Juan Manuel Chávez, quien es un experto en el tema del judo a nivel internacional, reconocido en el propio Japón como una autoridad en la materia. Y bueno, en México ha tenido diversos reconocimientos, sobre todo como uno de los mejores instructores, conocedores del tema, y que actualmente es presidente de la Asociación de Judo del Estado de Querétaro. Así que nos dará mucho gusto conocer este arte marcial del judo, que también conlleva muchos temas filosóficos, pues en voz de uno de sus expertos, que tenemos el gusto de que sea un panatleta aquí en Panatlón Club Querétaro. Adelante, Juan Manuel, por favor. Hola, buenas noches a todos, amigos panatletas. Pues empezaré por explicar qué es el judo. El judo, su traducción es camino de la suavidad o camino de la gentileza. Este fue creado en Japón en el año de 1882 por el doctor Jigoro Kano. Es doctor porque era doctor en filosofía. Entonces, el judo sí tiene una filosofía, y existe un libro con una traducción única en inglés, pero el que realmente lo importante es el que está en japonés, porque da una explicación muy amplia. El judo fue reconocido como deporte olímpico en el año de 1964, ya que participó como deporte de exhibición en la ciudad de Tokio, Japón. El judo proviene del jiu-jitsu, del verdadero jiu-jitsu, que es japonés. Lo que hizo el doctor Jigoro Kano fue únicamente quitar las patadas, los golpes, todo lo que lastimaba, para dejarlo en un aspecto deportivo, que es esencial para el aprendizaje de los niños. El judo puede ser iniciado desde la edad de los 4 años. Tanto es así que la UNESCO declaró que es el mejor deporte para la iniciación de la niñez y la juventud de entre las edades de las 4 a los 16 años, aclarando que puede ser practicado a cualquier edad. En Japón hay gente que practica hasta los 90, 90 y tantos años. Yo he estado con ellos compartiendo en el tatami, que es lo que se ve en la imagen de atrás, Kodokan, y el aprendizaje pues nunca se termina de aprender en este. Y al igual que en el taekwondo, que en el karate do, las artes marciales se vuelven una forma de vida. No nada más
es un deporte. El deporte es una parte esencial de las artes marciales, como se ha hecho en la actualidad. Pero realmente lo que se trata de inculcar son códigos de vida en los niños y jóvenes para que desarrollen en su vida social. Uno de los beneficios que da el judo, en este caso hablando del judo, hacia la niñez, son los siguientes. Empieza a desarrollar las habilidades motoras básicas, que es lo más importante para son una de las reglas más importantes a la hora de hacer judo. Es aprender correctamente la técnica para evitar lesiones, el caer y el poderse mover. Favorece el desarrollo del aparato motriz. Por eso los niños de 4 años es un poquito, bueno, muchos ya nacen con la facilidad del deporte. Otros, en esa parte se enseña a mover a través de ejercicios, de juegos, y desarrollan esa parte. Aprenden a conocerse a sí mismos, a dominar su cuerpo. Y lo más importante, a darse cuenta que lo que ellos están haciendo, están prestando su cuerpo a su compañero para que su compañero aprenda. Y cuando a ellos les toca hacerlo al revés, van a prestar, a facilitar su cuerpo para que sea tirado y su compañero pueda aprender. Es una de las partes principales de la educación del judo. Da una estimulación al pensamiento táctico cuando empiezan a practicar la competencia, porque uno les empieza a enseñar qué hacer, qué no hacer, cómo moverse hacia adelante, hacia atrás, el agarre, cómo quitarlo. Entonces empiezan a desarrollar una facilidad táctica desde temprana edad. Y a pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores a los niños. El respeto, la tolerancia, porque muchas veces como son niños, empiezan jugando y acaban peleando. Entonces ahí van aprendiendo que la principal valor es el respeto entre ellos. Y pues el judo, ustedes podrán ser, no es muy practicado en México. Tenemos una población de 2,000 practicantes de judo, lo mismo que teníamos hace 50 y tantos años, siendo que ahora tenemos pues, casi 60 millones de gentes más. En Brasil hay 2,5 millones de practicantes, Francia 6,5 millones de practicantes de judo. En Argentina, que es un país más pequeño que nuestro, hay 13,000 practicantes de judo. Japón, pues es parte de su vida social, el aprendizaje del judo, y es una regla que las Fuerzas Armadas policíacas lo aprendan, porque aparte de ser un deporte y una forma de vida, es un arte de defensa personal. Entonces, es un arte de guerra como el taekwondo, como el karate-do, las que son verdaderas artes marciales. Y es muy importante mencionarles que en el judo, en el karate, en el taekwondo, en cualquier arte marcial, no es importante que cualquier competidor puede ser un profesor. Porque hay practicantes que nunca destacaron competitivamente, pero son excelentes profesores, porque nacen con el don de la pedagogía. Muy bien, pues muchas gracias al profesor Juan Manuel Chávez. La verdad es que con una enorme experiencia en el judo, con esto podemos ver que las artes marciales sin duda tienen una influencia muy directa en el desarrollo, sobre todo de la niñez, de la juventud, ¿por qué no también de la vida adulta? Pero qué mejor que con gente profesional, con gente reconocida, con personas como Sergio Chávez y Juan Manuel Chávez, que han dedicado su vida, o buena parte de su vida, a la práctica, a la enseñanza y a la promoción de estas artes marciales que son el taekwondo y el judo. Yo le pediría al profesor Sergio Chávez que nos hiciera favor de cerrar este espacio con una reflexión de lo que para él significa el poder transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones. Adelante, Sergio, por favor. Sí, muchas gracias, Gerardo, muy amable. Pues escuchando al maestro Juan Manuel Chávez, ¿verdad? Vemos que, como él menciona, las artes marciales como el karate, como el judo, como el taekwondo, tienen una similitud, sobre todo en la búsqueda de valores, que los alumnos que practican esas artes marciales siempre basen su actitud en principios como el respeto, como la disciplina, como la honestidad, la justicia. Eso es fundamental. Nuestros alumnos buscamos que ellos, a través de la práctica de nuestro arte marcial, busquen la superación física, la superación mental y la superación espiritual.
de que cada día sean mejores personas, que sean mejores hijos, que sean mejores ciudadanos, sobre todo en nuestro país. Necesitamos que nuestros niños y jóvenes crezcan con esos principios de honestidad, de justicia. Entonces, a través de las artes marciales, no solamente es el ejercicio físico, sino es la búsqueda de una superación constante. Muy bien, muy interesante reflexión, Sergio, y pues la verdad es que muy a modo de lo que requiere no solo nuestro país, sino el mundo entero, y más en las condiciones en las que estamos viviendo y donde el deporte y la actividad física se vuelven fundamentales. Vamos a pedirle al profesor Juan Manuel Chávez que nos dé una reflexión final sobre el tema del judo y cómo también puede influir en las vidas de los niños, de los jóvenes que se acercan a esta práctica deportiva y de filosofía. Únicamente me gustaría agregar un proverbio japonés que dice así: Nana korobi ya oki. Quiere decir, si caes 7 veces, levántate 8. Muy bien, pues la verdad es que está lleno de simbolismo y pues es una manera de entender no solo las artes marciales, sino el deporte en sí. Y como lo hemos dicho y lo promovemos aquí en Panatlón Club Querétaro, el deporte realmente es una forma de vida, es una enseñanza permanente y sin duda, como lo reseña nuestro logo, el deporte une. Así que muchas gracias por haber tomado parte en esta tertulia deportiva. Al profesor Sergio Chávez, al profesor Juan Manuel Chávez, como le decíamos, expertos tanto en taekwondo como en judo a nivel internacional. Es un gusto poderlos tener como colegas del Panatlón Club Querétaro. Y a ustedes, amigos y amigas, que nos hacen favor de seguir por estos medios electrónicos y con la invitación abierta para que sigan visitando nuestra página en Facebook como Panatlón Club Querétaro y que puedan seguir pues teniendo información importante de diferentes áreas del deporte. Así que muchas gracias a todos nuestros participantes y estaremos en contacto en las siguientes tertulias deportivas de Panatlón Club Querétaro. Muchas gracias, muy buenas tardes.